Hola, ¿qué tal camaradas? Bienvenidos a su canal universal de Contando Verdades. En el día de hoy desmentiremos y analizaremos la mentira que el comunismo / marxismo es. Nacionalsocialismo y sus doctrinas son similares, según muchos liberales de Twitter. En este vídeo veremos qué tan similares son. Sin nada más que decir, comenzamos. Primero analizaremos la cuestión de las clases sociales, que sin duda esto será lo más sencillo de desmentir. En el marxismo las clases sociales son en manera inexistentes. El sistema marxista basa la sociedad en una sola clase social agrupada en lo que ellos denominan como proletariado o clase trabajadora. Esto hablando en cuestión de sociedad. Ahora, si nos vamos a temas más políticos y prácticos, realmente se dividen en dos, que es esta misma que se mencionó anteriormente, y la clase adinerada, que es el Partido Comunista. Bajo este sistema los medios de producción están en su mayoría expropiados por el Estado. Es decir, no existe la propiedad privada de ningún tipo. La tierra, la maquinaria, las fábricas, todo le pertenece unánimemente al Partido Comunista. Los trabajadores no son más que simples esclavos de este partido, trabajando jornadas extras por solo 145 rublos, mientras que un miembro del partido ganaba sin mucho esfuerzo 5,000 rublos. Como afirma uno de los visitantes del Kremlin, Pedro González Blanco, revisando documentos financieros de instituciones presentadas con carta de periodista, él mismo las cita en el libro Tigrocracia Staliniana. Hablando de datos sociales de este mismo libro, se sabía que la tiranía bolchevique impedía que un ciudadano viajara sin previa autorización, y que salvo muy contadas excepciones, a nadie se permitía salir de la URSS ni entrar en ella. En el país de la sociedad sin clases, existían hasta 6 clases de obreros. Un tercio de los salarios era retenido por el Estado. Se castigaba con prisión cualquier falta injustificada al trabajo. El 60% de la burocracia ganaba menos de 200 rublos mensuales. El kilo de frijol costaba 35 rublos y un par de botas hasta 500, en el mercado libre. Los estadistas occidentales sabían asimismo que si los obreros de la URSS eran pobres siervos en las fábricas, los campesinos vivían en peores condiciones, pues el 50% de su producción era para el Estado, el 40% para la burocracia y solo el 10% para ellos. Tampoco era un secreto que en los campos de trabajo forzado se consumían en condiciones infrahumanas 18 millones de desafectos al régimen. Y que cuando en alguna región había síntomas de descontento o rebeldía, la ingeniería social bolchevique entraba en acción para desarraigar del lugar a miles y aún millones de habitantes, que eran dispersados y canjeados por los de otras regiones. Ahora veamos el contraste con Alemania. Hablando de clases sociales, se mantenía hasta 1934 el modelo de dos clases, la clase alta y la baja. En 1935 el Partido Nacionalsocialista, gracias a las inversiones constantes y esfuerzos de trabajo, crea la clase media, la que pronto se convertiría en la mayoría del país. Posteriormente el pintor austriaco redujo a un 40% el salario de los funcionarios públicos para destinarse a obras públicas de materia prima, como las enormes presas que dejaron de funcionar desde 1908 y mediante los apoyos de créditos otorgadas por Metallurgische Gesellschaft KO, libres de inflación e intereses. Esto hizo que los salarios aumentaran de 120 marcos a 240 marcos en un año, y en 1939 un alemán ganaba en promedio 6,700 marcos dependiendo la profesión. Claramente, los alemanes tenían total libertad para entrar y salir del territorio únicamente presentando sus identificaciones de documentación otorgadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ribbentrop. Ese mismo año 1935 se estableció la fijación de precios al por menor y por mayor, lo que fijó al mercado en precios comunes y accesibles gracias a la erradicación de la inflación por las acciones de créditos y el movimiento del Trabnajo, que estaba ligado al banco alemán. Desde estos puntos vemos que estas dos ideologías no son como dos gotas de agua, como dicen los liberales de Twitter. Vamos al tema bancario. Aclaro que en este tema no tocaré el sistema bancario nacionalsocialista, ya que ya fue tocado en otros vídeos anteriores a este. En el marxismo, como tal, se debe aclarar que no se tenía un sistema bancario como se conoce tradicionalmente, sino que el partido tenía los fondos de inversión, que tiene ya el interés añadido a la colectividad, y en estos fondos de inversión no participaba el pueblo como se decía, sino que eran acumulados en riqueza partidista a uso exclusivo del Congreso soviético, que acaparaba una enorme suma de dinero entre las reservas del fondo ruso. Vamos a hacer un análisis ahora conjunto de las actividades sociales del bolchevismo. El principal éxito de la política rural de los bolcheviques es la ley destructiva del 7 de agosto de 1932, que impone como únicas penas a los campesinos por cualquier falta
cometida, la de muerte, la de 10 años de reclusión o la de trabajos forzados. Para poder aplicar esta ley, el bolchevismo J abusa hasta de los niños, a los que azuza contra sus propios padres. Colocaré ahora un ejemplo que resonó con fuerza entre las comunidades rusas. El Izguetija del 28 de mayo de 1934 cuenta que una niña ha denunciado a su padre por haberse apropiado de trigo perteneciente a la colectividad. El padre fue condenado a la pena de muerte, según la ley antes citada, y la niña felicitada públicamente. En la Alemania nacionalsocialista veían un constante peligro para su existencia. En Rusia, los J levantaban un baluarte que nunca creyó ver amenazado. Hasta un 98% representan en la Rusia soviética la nueva burguesía, compuesta por cobardes, arribistas, cínicos, intrigantes y frívolos. Estos J han obtenido los altos cargos y empleos, y pueden esclavizar a un pueblo de 160 millones de habitantes, cometiendo sus antiguas inmoralidades y ejerciendo una tiranía sanguinaria. Hombres sin ideal, solo anhelan el sufrimiento de los pueblos. Ya hemos dicho que la propaganda soviética es lo bastante astuta para poder adaptarse a la mentalidad de aquellos a quienes dirigen. Puede ser moderada o radical según las circunstancias. En la práctica el marxismo fue un desastre, inflaciones constantes de altas y bajas. El pueblo trabajador que ellos decían defender se quedó en el olvido y la burguesía que ellos decían atacar siguió teniendo el control en toda Rusia bajo el nombre de Partido Comunista Ruso, y no solo en Rusia. En aquellos países donde se practicó el marxismo de forma económica, si se le puede llamar de esa manera, fue todo de la misma forma. Pero tampoco nos podemos olvidar de aquellos que financiaron este movimiento. En su propaganda los marxistas alegan que su visión es meramente contra el capitalismo. Sin embargo, es curioso cómo este capitalismo que tan arduamente ellos decían criticar los ayudase en su revolución liberadora entre comillas. Los mismos J que impulsaron la Reserva Federal en Estados Unidos cumplieron su segundo objetivo instaurando el marxismo en Rusia. El nacionalsocialismo se separa totalmente de la entidad J y promueve una visión libre de los pueblos bajo la idea social, nacional y racias, añadiendo en ello la fe. Y hablando precisamente de fe, la cuestión religiosa es otro punto importante en esta comparación, pues sabemos bien que el marxismo es meramente anticristiano. Durante este periodo numerosas iglesias fueron convertidas en teatros. La revolución inició luego la lucha contra todas las religiones, por todos los medios. Se prohibió la enseñanza religiosa a menores de 18 años. La iglesia protestó. De 900 conventos fueron arrasados 722. La resistencia de los fieles fue casi pulverizada y 29 obispos y sacerdotes pagaron con su vida la oposición al régimen y fueron las primeras víctimas de una serie de ejecuciones bolcheviques que más tarde recibieron el nombre de purgas. Para el 7 de noviembre de 1923 la primera ola de purgas había aniquilado a 6,000 profesores, 9,000 médicos, 54,000 oficiales, 260,000 soldados, 70,000 policías, 12,000 propietarios, 355,000 intelectuales, 193,290 obreros y 815,950 campesinos, en mayor o menor grado culpables de oposición. Esta furia aparentemente ciega tenía por objeto mayor. Así que me venga a decir Santiago Armesilla que es un rojo que se autodenomina como ateo católico, es de absoluta risa. Sin embargo, las sinagogas se mantuvieron en pie e incluso se mandaron a construir aún más de estos templos. El antisemitismo fue prohibido por el Partido Comunista Ruso, que tenía una absoluta mayoría J en el Congreso, y los pocos rusos que habían eran amigos de estos. No se dio lugar a que se profesara la fe cristiana, pero sí la J. En la Alemania nacionalsocialista se priorizó la conservación de la fe del pueblo, considerada un pilar fundamental dentro del movimiento y de la creencia del pueblo, expresada en el punto 25 del NSDAP. Se le dio fondos a las iglesias y además de ello se firmó un concordato en 1933. Se prohibió la venta de indulgencias y se creó un movimiento llamado Cristianos Alemanes, agrupando a ambas iglesias bajo un mismo pueblo y hermandad. La industria rusa tardó más de 10 años en recuperarse por completo de la Gran Guerra y la población se redujo constantemente por las llamadas purgas de Stalin. El sistema de financiamiento por medio de los planes quinquenales venía a su vez con una ola de intereses que se demandaban desde Wall Street por medio de Max Warburg,
por lo que tampoco podríamos llamar a este movimiento o sistema como algo revolucionario en el sentido de la palabra, pues se mantenía dentro del sistema crediticio y usurero contra el que combatió el pintor austriaco y el motivo por el que inició la Segunda Guerra Mundial. Y bueno camaradas, hasta aquí hemos llegado con el vídeo, espero les haya gustado. Me gustaría informar que esta semana se viene un vídeo de absoluta calidad con el que muchos de ustedes saltarán. De la silla también acabo de crear un canal de Telegram en el que he estado subiendo contenido del canal. Lo dejaré en un comentario fijado para que se puedan unir. Hasta la próxima camaradas.